Mis papás me corrieron a los 18 y dijeron, agradece que te dimos de comer. Así que les di algo que no pudieron tragar. La mañana de mi cumpleaños número 18. Desperté con mi mamá echándome agua fría en la cara. Ya es hora de que te hagas hombre y te largues. Me senté de golpe y vi a mi padrastro parado junto a mis cosas en la puerta. Siempre han sido crueles, pero nunca esperé esto. Pero soy tu hijo, mi mamá se rió. No has sido más que una carga desde que tu papá murió, gastando nuestro dinero en terapia, llorando por pesadillas. Mi padrastro asintió con aprobación. Te dimos de comer y techo por 18 años. Eso es más de lo que muchos harían. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, me aventaron mis maletas en los brazos y literalmente me empujaron fuera de la casa. Ni siquiera me molesté en pelear. Supongo que una parte de mí ya se había rendido. Después de horas de rezar y acariciar gatos callejeros, me encontré en un albergue del centro. Mis manos temblaban mientras llenaba los formularios de ingreso. Fue entonces cuando mi celular vibró. Mis papás me habían desbloqueado solo para clavar el cuchillo más profundo. Mamá, deja de llamar a la familia diciendo que estás en la calle. Nos estás avergonzando. Luego de mi padrastro, al menos tu papá tuvo la decencia de morirse en Afganistán. Emoji de facepalm. Me derrumbé. Ahí mismo en esa silla de plástico, simplemente me puse a llorar. La consejera, una mujer de aspecto cansado, tocó mi hombro. Mijo, ¿qué te pasa? Le mostré los mensajes. Ella los estaba leyendo cuando sus ojos bajaron a mi formulario de ingreso. Todo su cuerpo se puso rígido. Espera, su voz sonó extraña. Miguel Rodríguez, ¿tu papá murió en Afganistán? Sí, logré decir. Cuando tenía 6 años. Ella agarró el borde de su escritorio. ¿Alguna vez viste el cuerpo? ¿Fuiste a un entierro? La miré con incredulidad. Disculpe, Jaime. ¿Alguien del ejército alguna vez visitó después? ¿Te revisaron? La verdad no sé. Espera, ¿por qué me preguntas esto? Sus manos tecleaban en su computadora. Después de 30 segundos, su cara se puso blanca. Jaime, tu papá no murió en Afganistán. Mi pecho se apretó. ¿Qué? Está en el Hospital Psiquiátrico La Paz. Ha estado ahí por 12 años. Las luces fluorescentes de repente se sintieron demasiado brillantes. Eso es imposible. Tuvimos un funeral. Fui a terapia de duelo por años. Me miró directo a los ojos. Necesitas ver a tu papá hoy antes de que tus papás se den cuenta de que lo sabes. De repente, pequeñas cosas empezaban a tener sentido. ¿Por qué mamá se ponía nerviosa cuando salían familias militares en la tele? ¿Por qué nos cambiamos de estado justo después del funeral? Quería derrumbarme ahí mismo, pero la voz de mi padrastro sobre que yo era un llorón resonaba en mi cabeza. Así que en vez de eso respiré profundo y pregunté, ¿por qué hoy? Porque cuando... No, sí. Cuando tus papás se enteren de que sabes que tu papá está vivo, entonces sabrán que alguien va tras los beneficios que han estado cobrando. Ella me llevó al Hospital La Paz. Durante todo el camino, mi cerebro seguía rechazando lo que estaba pasando, pero luego caminamos por esas puertas del hospital militar por un largo pasillo que olía a cera y medicina. Ahí estaba mi papá, no el padrastro que me golpeaba, ni los otros novios secretos de mi mamá que intentaban ganarse mi cariño con discos viejos. Mi papá, quien me amaba. Papá, la palabra salió rota. Él volteó y toda su cara se desmoronó. ¿Jaime? Me dijeron que nunca te volvería a ver. Me dijeron que me odiabas. Pensé que estabas muerto. Apenas podía respirar. Fui a tu funeral. Mamá dijo que moriste como héroe. Su cara se torció con tanto dolor. Me dijeron que sabías la verdad y los elegiste a ellos. Mi cerebro estaba en medio de disociarse cuando mi celular se iluminó con una notificación. Mientras estaba aquí aprendiendo que toda mi vida estaba construida sobre mentiras, mis papás aprovecharon para vaciar mis ahorros para la universidad. Mi dinero de cumpleaños. Todo. Cuenta cerrada. Dejé caer mi teléfono al piso y mi papá lo recogió y leyó la pantalla. Todo mi pago de combate fue para ti, dijo en voz baja. Cada mes por 12 años, para tu futuro. Nunca vi ni un peso. Un doctor entró. El señor Rodríguez ha estado listo para el alta por años, pero está discapacitado por la guerra. Necesita familia que lo reciba, alguien que cuide de él. Lo haré, dije inmediatamente. Yo cuidaré de él. La mañana siguiente se sintió irreal. Papá salió con ropa de civil, jeans y una camisa de franela que le quedaba grande. Mientras nos acercábamos a la casa de mi mamá y mi padrastro, su respiración se volvió superficial. 12 años. Papá susurró. 12 años que nos robaron. Nos paramos en la puerta principal, la misma puerta por la que me habían empujado ayer. Adentro, se acercaron pasos. El cerrojo giró. La puerta se abrió. Nos encontramos con la cara de mi padrastro. Se le cayó tan rápido que casi me río. Estaba viendo a un hombre muerto parado en su porche. Detrás de él, apareció mamá, y su taza de café se le resbaló de la mano, rompiéndose en el piso. Mi papá sonrió. Hola Marco, necesitamos hablar sobre mis beneficios por muerte. Escucha 90 segundos y dame 5 estrellas en Spotify. Estoy haciendo un sorteo para la gente que haga esto y muestre prueba en mi Instagram. Habrá 4 ganadores, y pueden elegir entre una tarjeta de regalo de Spotify o Amazon. La cara de Marco pasó por unas 5 expresiones diferentes en 3 segundos. Primero shock, luego este cálculo raro, como si estuviera tratando de averiguar si esto era real, luego enojo que puso toda su cara roja. Mamá hizo este pequeño sonido de ahogo, y su taza de café simplemente se le resbaló de la mano. Golpeó el piso de madera y explotó en pedazos. Café marrón salpicó por el mosaico blanco de la entrada. El sonido de la taza rompiéndose se sintió perfecto de alguna manera, como si sus mentiras estuvieran haciendo pedazos ahí mismo con la cerámica. Marco encontró su voz primero y empezó a gritar sobre cómo no podíamos simplemente presentarnos aquí.
Dijo que estábamos invadiendo propiedad y haciendo acusaciones locas. Su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Mamá cambió de táctica tan rápido que hubiera sido impresionante si no fuera tan enfermo. Toda su cara se suavizó y se puso preocupada. Miró a papá con estos ojos falsos de preocupación y preguntó si estaba tomando sus medicamentos. Dijo que tal vez estaba confundido sobre lo que realmente pasó. Usó esta voz gentil como si estuviera hablando con un niño confundido. Sentí mi mano moverse a mi bolsillo antes de decidirlo. Saqué mi celular y abrí la aplicación de la cámara. Lo sostuve bajo a mi lado pero en ángulo hacia arriba para que el micrófono captara todo. Mantuve mi cara neutral y los dejé seguir hablando. Marco lo notó después de tal vez 30 segundos. Sus ojos se fijaron en mi teléfono y se lanzó hacia adelante. Su mano se extendió para agarrarlo. Papá se interpuso entre nosotros aunque sus manos estaban temblando. Tan mal que podía verlas temblar desde donde estaba parado. Marco se detuvo. Miró más allá de papá hacia la calle donde un vecino estaba recogiendo su correo. Su cara cambió otra vez y retrocedió un paso. Seguí grabando. Mamá intentó un enfoque diferente y dijo que todos deberíamos sentarnos y hablar tranquilamente adentro. La respiración de papá cambió. Se puso rápida y superficial. Podía ver su pecho moviéndose demasiado rápido. Sus ojos tenían esta mirada desenfocada que reconocí del hospital. Estaba empezando a entrar en espiral. Tomé la decisión ahí mismo. Vinimos aquí para hacerle saber que no nos íbamos a ir. Ese mensaje fue entregado. Toqué el brazo de papá y dije que nos íbamos. Él asintió pero no dijo nada. Nos dimos la vuelta y caminamos de regreso al carro. Podía sentir a mamá y Marco mirándonos desde la puerta. Metí a papá en el asiento del pasajero y él solo miraba sus manos. Todavía estaban temblando. Me senté en el asiento del conductor por un minuto tratando de averiguar qué hacer a continuación. Entonces recordé que la consejera del albergue me había dado su número directo. La llamé y expliqué lo que acababa de pasar. Ella no perdió tiempo con preguntas. Dijo que podía arreglar un vale de motel por una noche a través de un fondo de emergencia. Me dio la dirección y dijo que preguntara por el gerente. Le agradecí y colgué. Papá no se había movido. Todavía estaba mirando sus manos como si pertenecieran a otra persona. Arranqué el carro y manejé al motel. Tomó 20 minutos. Papá no habló en todo el camino. El peso de ser lo único entre él y un colapso completo se sentó en mi pecho como una roca. El motel se llamaba Motel del Sol, aunque no había vista al sol por ningún lado. Solo un estacionamiento y una carretera. El gerente nos dio la llave de la habitación 107 sin mucha conversación. La habitación olía a cigarros viejos y spray de limpieza. Había 2 camas con cobertores cafés y un escritorio junto a la ventana con una superficie rayada. Extendí todo en ese escritorio. Los papeles de alta de papá del Hospital La Paz. Mi acta de nacimiento que había agarrado de mi cuarto antes de que me corrieran. Capturas de pantalla de los mensajes de mamá y Marco. La notificación del banco sobre mi cuenta vaciada. Lo alineé todo en filas. No era mucho. Pero organizarlo me hizo sentir un poco menos como si me estuviera ahogando. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Luego me senté en la orilla de la cama y llamé al número de la notificación del banco. El departamento de fraude me puso en espera por 15 minutos. Finalmente, alguien contestó. Expliqué la situación. La representante dijo que mi cuenta de ahorros para la universidad fue cerrada ayer por la mañana. Todos los fondos fueron transferidos a una cuenta a la que no tenía acceso. Dijo que necesitaría presentar un reporte policial. También necesitaría documentación probando que el dinero era mío. Cuando pregunté cómo probar eso cuando estoy sin hogar y apenas manteniéndome, su voz se puso más tranquila. Dijo que entendía que esto era difícil, pero esos eran los requisitos. Me dio un número de caso y dijo que llamara de vuelta una vez que tuviera el reporte policial. Anoté el número en la libreta del motel. Mi mano estaba temblando. Papá habló por primera vez desde que salimos de la casa. Dijo que cuando se enlistó, estableció algo llamado asignación. Su pago de combate iría directamente para mantener a su familia. No entendía todos los detalles técnicos de cómo funcionaba. Solo quería asegurarse de que estaríamos cuidados si algo le pasaba. Su voz tenía esta culpa que hizo que mi garganta se apretara. Dijo que pensó que ese dinero iba para mí todos estos años. Para mi futuro, para la universidad. Le dije que nunca vi nada de eso. Se puso la cara en las manos. Algo se rompió en mí viendo eso. Este hombre que sirvió a su país y fue encerrado y perdió 12 años con su hijo, sintiéndose culpable porque intentó cuidar de mí y fue robado. Quería decir algo para mejorarlo, pero no había palabras para esto. Solo me senté junto a él en la cama hasta que su respiración se calmó. Pasé la siguiente hora respaldando todo en mi teléfono a la nube. La consejera del albergue me dijo que la documentación era todo cuando estás peleando contra gente con más recursos que tú. Creé una carpeta etiquetada como evidencia. Subí capturas de pantalla de cada mensaje de texto, la grabación de voz del porche, fotos de cada documento extendido en el escritorio. Me aseguré de que todo se guardara en 3 lugares diferentes. El almacenamiento de mi teléfono. Google Drive. Borradores de correo. No iba a perder estas cosas porque mi teléfono se muriera o fuera robado o mamá y Marco encontraran alguna forma de borrarlo. Cada captura de pantalla se sentía como una pequeña pieza de protección. Cada archivo respaldado era algo que no podían quitarme. La siguiente mañana manejamos de regreso al Hospital La Paz. Papá necesitaba una identificación de reemplazo con una dirección actual. También necesitábamos impresiones de su historial de beneficios. La coordinadora de alta era una mujer tal vez de 50 años con lentes de lectura en una cadena. Fue útil, pero se movía al ritmo de alguien que procesa papeleo todo el día todos los días. Le hizo preguntas a papá y tecleó sus respuestas con 2 dedos. Imprimió formularios y le hizo firmarlos. Dijo que la identificación tomaría 2 semanas en procesarse.
El historial de beneficios estaría listo esta tarde. Me senté en la silla de plástico y practiqué paciencia. Mi cerebro estaba gritando que necesitábamos respuestas más rápido, que cada día era otro día que mamá y Marco podían estar escondiendo dinero o destruyendo registros, pero mantuve mi boca cerrada y esperé. La coordinadora terminó los formularios y nos dio un número para llamar esta tarde por las impresiones. Le agradecimos y nos fuimos. En el carro, papá dijo que estaba cansado. Manejé de vuelta al motel. Se acostó en una de las camas y se durmió casi inmediatamente. Me senté en el escritorio y miré fijamente los documentos organizados. Habíamos dado los primeros pasos. Los habíamos confrontado. Habíamos empezado a documentar todo. Habíamos comenzado el proceso de recuperar la identidad de papá. No era suficiente. Ni siquiera era cerca de suficiente. Pero era algo. Y algo era más de lo que tenía hace 2 días cuando desperté con agua fría en mi cara. La siguiente mañana, busqué entre los papeles hasta encontrar el número de teléfono de beneficios militares y lo marqué. El sistema automatizado me hizo presionar números para diferentes departamentos, y me transfirieron 3 veces antes de aterrizar en una cola con música de espera que sonaba como si hubiera sido grabada en 1987. Puse el teléfono en altavoz y lo puse en el escritorio mientras organizaba documentos. Pasaron 20 minutos. Luego 40. Papá se despertó y arrastró los pies al baño y yo todavía estaba escuchando el mismo bucle de 30 segundos de música de elevador. Finalmente, la voz de una mujer entró y pidió el número de seguro social de papá. Lo leí de los papeles de alta, preguntó en qué necesitaba ayuda, y traté de explicar sobre representantes de beneficiarios y poder notarial, pero las palabras salieron enredadas. Sin embargo, ella fue paciente y empezó desde el principio. Explicó que un representante de beneficiarios es alguien nombrado para manejar beneficios para una persona que no puede manejarlo sola. Esa persona tiene que aplicar y ser aprobada por las autoridades militares. Dijo que alguien había estado recibiendo los beneficios de papá por años bajo ese arreglo. Pregunté quién. Y dijo que no podía decirme esa información por teléfono sin autorización apropiada. Me sentí tonto por no entender todas las siglas que estaba usando. Agarré la libreta del motel y empecé a escribir todo. Pero mi letra era desordenada porque mi mano estaba temblando. Explicó el proceso para cambiar a un representante de beneficiarios y dijo que necesitaría presentar formularios específicos y papá necesitaría ser evaluado. Toda la conversación tomó 1 hora, y cuando colgué, mi cerebro se sentía lleno de información que apenas entendía. Llamé a la consejera del albergue y le conté sobre la llamada. Dijo que quería conectarme con servicios de protección para adultos porque lo que mis papás hicieron podría ser explotación financiera de un veterano discapacitado. Dudé. Mamá había pasado años enseñándome que las agencias del gobierno eran trampas que empeoraban las cosas y no podías confiar en ellas. La consejera debe haber escuchado algo en mi silencio porque dijo que a veces el sistema es la única protección que tienes. Pensé en eso. En cómo el sistema ya me había ayudado a encontrar a papá cuando ni siquiera sabía buscarlo. En cómo no podía pelear contra mamá y Marco solo sin dinero y sin hogar. Dije que sí. Y me dio un número para llamar y un nombre para preguntar. Juan Mercado. Dijo que manejaba casos como este y era bueno en su trabajo. Le agradecí y anoté la información. Antes de hacer esa llamada, intenté algo más. Revisé los contactos de mi teléfono y encontré números de familiares que apenas recordaba. Tías y tíos y primos de antes de que nos cambiáramos de estado. La mayoría de los números estaban desconectados. 3 fueron a buzón de voz y dejé mensajes explicando lo que pasó y preguntando si hablarían conmigo. 2 sonaron pero nadie contestó. Luego llamé a la tía Laura, la hermana de mi mamá. Contestó al cuarto timbre. Empecé a explicar quién era y me interrumpió. Dijo que ya había escuchado de mi mamá que yo estaba esparciendo mentiras y tratando de hacerlos quedar mal. Dijo que no quería involucrarse en drama familiar. Traté de contarle sobre papá estando vivo, pero habló sobre mí. Dijo que mamá había pasado por suficiente perdiendo a su esposo y criándome sola y que yo debería estar agradecido en vez de causar problemas. Luego colgó. Me quedé ahí mirando mi teléfono. El aislamiento se sintió deliberado, como si mamá hubiera pasado años cortando a cualquiera que pudiera cuestionar su historia o ayudarme si alguna vez descubría la verdad. Esa noche, después de que papá se durmió, abrí un nuevo documento en mi teléfono y empecé a escribir todo lo que podía recordar. Puse la supuesta muerte de papá en la parte superior y la marqué como cuando tenía 6 años. Luego enumeré todo lo que pasó después. Cómo nos mudamos a un estado diferente a los meses del funeral. Cómo mamá se ponía nerviosa cada vez que aparecían familias militares en programas de televisión. Cómo siempre cambiaba el tema rápido cuando preguntaba sobre el servicio de papá o quería ver fotos de él. Cómo tiró la mayoría de sus cosas durante la mudanza y dijo que era demasiado doloroso quedárselas. Cómo nunca visitamos la tumba en la que decía que estaba enterrado. Anoté las sesiones de terapia donde lloré por perderlo. Las pesadillas que tuve por años. La forma en que mamá usó mi dolor para controlarme y hacerme sentir culpable por estar triste. Escribirlo todo hizo visibles los patrones. No era solo una mentira. Era toda una estructura de mentiras construida cuidadosamente durante 12 años. Cada pieza diseñada para evitar que hiciera las preguntas correctas. Mi teléfono se iluminó a medianoche. Un mensaje de mamá. Decía que podíamos hablar si dejaba de esparcir rumores y hacerla quedar mal con los vecinos. Dijo que la gente estaba haciendo preguntas y era vergonzoso para ella. Dijo que estaba siendo dramático y podíamos resolver esto si solo me calmaba y volvía a casa. Lo leí 3 veces. Mi pulgar se movió hacia el botón de respuesta y me detuve. Miré fijamente el mensaje por 20 minutos. Parte de mí quería escribir de vuelta todas las cosas que estaba sintiendo, pero sabía que eso es lo que ella quería. Quería que me involucrara para poder torcer mis palabras y hacerme sentir loco. En vez de eso,
Tomé una captura de pantalla del mensaje. Abrí mi carpeta de evidencia y la agregué a la colección. Luego puse mi teléfono boca abajo en el escritorio sin responder. La siguiente mañana me senté con papá mientras comía el desayuno gratis del motel que había traído de vuelta a la habitación. Dije que necesitábamos hablar sobre límites y seguridad. Me miró con esta expresión como si se estuviera preparando para malas noticias. Expliqué que mamá y Marco podrían tratar de contactarlo y no podía decirles dónde estábamos quedándonos o qué estábamos haciendo. Asintió pero no dijo nada. Seguí. Dije que podrían tratar de convencerlo de que yo estaba mintiendo o que lo iba a abandonar. Dije que no importaba lo que dijeran, no podía compartir información con ellos. Aceptó pero podía ver el miedo en sus ojos. El mismo miedo que había visto en el Hospital La Paz cuando pensó que podría dejarlo ahí. Alcancé la pequeña mesa y puse mi mano en su brazo. Le prometí que no iba a ningún lado. Dije que íbamos a resolver esto juntos y lo decía en serio. Sus hombros se relajaron un poco y volvió a comer. Tenía una cita en asistencia legal esa tarde. La oficina estaba en una plaza comercial junto a un lugar de preparación de impuestos. Adentro, olía a café viejo y tóner de fotocopiadora. La recepcionista me hizo llenar un formulario de ingreso y luego nos llevó a una pequeña oficina donde Artemisa Bruno estaba esperando. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 30 con cabello oscuro recogido y lentes. Nos dio la mano a ambos y nos hizo señas para sentarnos. Luego abrió una libreta legal amarilla y dijo que empezara desde el principio. Le conté todo, sobre despertar con agua fría en mi cumpleaños, sobre la consejera del albergue encontrando a papá, sobre la confrontación en el porche, sobre las cuentas bancarias vaciadas. No interrumpió ni una vez. Solo escribió notas con letra ordenada y asintió ocasionalmente. Cuando terminé me miró. Dijo que teníamos reclamos civiles potenciales por fraude y conversión. Explicó que esos eran términos legales para mentir, para robar dinero y tomar propiedad que pertenecía a otra persona. Dijo que también había un ángulo criminal si la oficina del fiscal se involucraba. Preguntó si tenía documentación y le mostré mi teléfono con todas las capturas de pantalla y grabaciones. Dijo que eso era bueno, que fui inteligente al preservar todo. Luego dijo que esto iba a tomar tiempo pero nos ayudaría. 2 días después sonó mi teléfono de un número que no reconocí. Contesté y un hombre dijo que su nombre era Juan Mercado de Servicios de Protección para Adultos. Dijo que la consejera del albergue había referido mi caso y quería programar una entrevista telefónica. Agarré mi libreta, hizo preguntas sobre la situación de papá y respondí lo más claramente que pude. Dijo que estaba abriendo un expediente de caso y asignando un investigador. Explicó que el proceso tomaría tiempo porque necesitaban entrevistar a múltiples partes y reunir registros financieros. Sentí mi impaciencia subiendo. Quería respuestas ahora. Quería que mamá y Marco fueran castigados ahora, pero la voz de Juan era calmada y firme, y dijo que una investigación exhaustiva era mejor que un despido rápido. Sabía que tenía razón aunque me frustraba. Dijo que alguien llamaría dentro de una semana para programar entrevistas y que debería seguir documentando todo. La siguiente llamada vino del banco. Una mujer llamada Ágata Ríos del departamento de fraude. Dijo que había recibido mi reporte inicial y estaba creando un expediente de caso. Luego empezó a enumerar documentos que necesitarían. Un reporte policial. Prueba de mi identidad. Evidencia de que la cuenta fue establecida para mi beneficio. Declaraciones de cualquiera que pudiera verificar que el acceso de mis padres no estaba autorizado. Anoté todo, pero cada requisito se sentía como otra montaña que escalar. No tenía algunas de estas cosas. No sabía cómo conseguir otras. Ágata debe haber sentido mi estrés porque dijo que lo tomara un paso a la vez. Dijo que consiguiera lo que pudiera y la llamara de vuelta. Me dio su número directo y dijo que estaba asignada específicamente a mi caso. Esa tarde Ricardo Bruno de Asuntos Militares llamó. Dijo que era un trabajador social y quería programar una consulta sobre asistencia de vivienda y programas para cuidadores. También dijo que necesitábamos hablar sobre cambiar el representante de beneficiarios de papá. Empezó a nombrar programas y recursos de los que nunca había escuchado. Empecé a escribir tan rápido como pude, pero estaba hablando rápido y me estaba perdiendo cosas. Debe haberlo notado porque se calmó y dijo que me enviaría información por correo electrónico sobre todo. Luego preguntó cuándo podríamos reunirnos en persona. Miré a papá sentado en la cama viendo la tele y sentí algo soltarse en mi pecho. Alivio tal vez o esperanza. Alguien realmente nos estaba ayudando. Alguien que sabía cómo funcionaba el sistema y quería guiarnos a través de él. Programé la reunión para la siguiente semana y cuando colgué me di cuenta de que mis manos habían dejado de temblar. La siguiente mañana me reuní con Artemisa en la oficina de asistencia legal y me ayudó a redactar una solicitud formal a la funeraria Descanso Eterno. Le di la dirección a la que mamá me había llevado hace 12 años para el servicio memorial. Artemisa explicó que necesitábamos confirmación oficial de qué servicios realmente proporcionaron versus lo que mamá afirmó que pasó. Escribió la solicitud en papel membretado de asistencia legal y la firmé. 3 días después llegó un sobre al motel. Lo abrí con papá mirando desde la cama. El director de la funeraria escribió que proporcionaron espacio de servicio memorial en la fecha en cuestión, pero nunca recibieron ningún resto para entierro o cremación. Sus registros mostraban ninguna compra de ataúd, ninguna parcela de entierro, ninguna autorización de cremación. Solo el alquiler de su capilla por 2 horas. Lo leí 2 veces y mi estómago se revolvió. Ya sabía que papá estaba vivo, pero verlo por escrito que todo el funeral fue teatro vacío me hizo sentir enfermo de una manera diferente. Esa tarde manejé a la comandancia del centro y pedí presentar un reporte. El oficial en el mostrador me dirigió a la oficina del detective Hugo Lara. Tenía tal vez 50 años con cabello gris y lentes de lectura empujados hacia arriba en su cabeza. Me senté en una silla de plástico frente a su escritorio mientras abría un formulario en su computadora. Me pidió que empezara desde el principio, así que le conté todo sobre despertar con agua fría en mi cumpleaños número 18, sobre encontrar a papá vivo en el Hospital La Paz,
sobre mis cuentas bancarias vaciadas y 12 años de beneficios robados. Hugo escribió constantemente sin interrumpir. Cuando terminé, imprimió el reporte y me lo dio para revisarlo por exactitud. Explicó que esto tomaría tiempo investigar. Crímenes financieros involucrando múltiples partes y beneficios federales eran complejos, pero el número de reporte me ayudaría con el banco y otras agencias. Me dio una tarjeta de presentación y me dijo que llamara si recordaba detalles adicionales o si mis papás me contactaban. Doblé el reporte y lo puse en mi carpeta de evidencia. 2 días después, estaba sentado en la cama del motel organizando papeleo cuando miré por la ventana. La camioneta de Marco estaba estacionada 3 lugares más abajo. Él solo estaba sentado ahí detrás del volante mirando fijamente nuestra habitación. Todo mi cuerpo se puso frío. Agarré mi teléfono y llamé al 911 primero. Luego empecé a meter nuestras cosas en bolsas. Mis manos temblaban tan mal que apenas podía trabajar los cierres. Papá preguntó qué estaba mal y señalé por la ventana. Su cara se puso blanca. La operadora se quedó en la línea mientras empacaba. Dijo que los oficiales estaban a 5 minutos. Seguí mirando a Marco a través de la cortina. No se había movido, solo sentado ahí mirándonos. Cuando llegó la policía, Marco se fue lentamente. Los oficiales tomaron un reporte y me dijeron que documentara cualquier contacto futuro. Después de que se fueron, me senté en el piso con mi espalda contra la cama. Papá puso su mano en mi hombro. Decidimos mantener nuestras bolsas empacadas de ahora en adelante por si acaso. Al día siguiente, Artemisa me ayudó a solicitar mis registros escolares de la oficina del distrito. Explicó que necesitábamos documentación mostrando la terapia de duelo en la que mamá me tuvo por años. Los registros llegaron una semana después y los extendí por el escritorio del motel. Página tras página de notas de sesiones de consejería de las edades 6 a 16. Cada una enumeraba el código de diagnóstico para pérdida de padre. Las notas de la terapeuta documentaban mi trauma continuo sobre la supuesta muerte de papá. Cómo lloraba por extrañarlo. Cómo tenía pesadillas sobre el funeral. Cómo mamá le dijo a la terapeuta que necesitaba ayuda procesando la muerte de combate de mi padre. Cada sesión fue facturada al seguro de mis padres con ese mismo código de diagnóstico. Leer años de mi propio dolor escrito en lenguaje clínico creó esta distancia rara. Como si estuviera leyendo sobre el dolor de otra persona, pero también creó un rastro de papel probando cuán largo y deliberadamente mamá y Marco mantuvieron la mentira. Artemisa envió cartas formales de preservación la siguiente semana. Una fue al banco. Una fue a la dirección de mis padres. Las cartas usaban lenguaje legal requiriendo que no destruyeran ningún documento o registro relacionado con los beneficios de papá o mis cuentas. Artemisa explicó que este era procedimiento estándar antes de presentar una demanda. Si destruían evidencia después de recibir esta carta, podrían enfrentar sanciones adicionales. Dijo que el lenguaje legal formal era poderoso. Los ponía en aviso de que estábamos construyendo un caso y necesitaban preservar todo. Cuando leí la carta antes de que la enviara, sentí algo cambiar. Por semanas, había estado reaccionando a lo que hicieron. Ahora, estábamos tomando acción, haciéndolos responder a nosotros en vez de al revés. Agatha llamó 3 días después con una actualización. Dijo que la investigación de fraude del banco había identificado un patrón. Transferencias de la cuenta de beneficios de papá a una cuenta conjunta controlada por mamá y Marco remontándose años. Estaba marcando las transacciones como sospechosas y construyendo una línea de tiempo, pero me advirtió que probar que las transferencias no estaban autorizadas requeriría más documentación. Necesitábamos registros de las autoridades militares mostrando que papá nunca autorizó a mamá como su representante. Podríamos necesitar órdenes judiciales para acceder a ciertas cuentas. Dijo que el banco estaba tomando esto en serio, pero la investigación tomaría tiempo. Anoté todo lo que dijo y lo agregué a mis notas. Cada pieza de evidencia se sentía como otro ladrillo en el muro que estábamos construyendo. Las autoridades militares llamaron esa misma semana para programar una entrevista con papá. Ricardo explicó que estaban revisando el arreglo de representante de beneficiarios de papá. Necesitaban entrevistarlo solo sin familia presente para asegurar que pudiera expresar sus deseos libremente. La cita fue fijada para el siguiente martes en la clínica militar. Ricardo dijo que este era procedimiento estándar cuando había preocupaciones sobre la autoridad de un beneficiario. Querían escuchar directamente de papá lo que quería y en quién confiaba para manejar sus beneficios. Me sentí esperanzado por primera vez en semanas. Alguien finalmente estaba centrando lo que papá realmente quería en vez de lo que otras personas decidieron por él. Papá estaba nervioso sobre la entrevista, pero le ayudé a practicar responder preguntas claramente. Juan llamó 2 días después. Dijo que había conducido una visita domiciliaria a la casa de mamá y Marco como parte de la investigación de protección para adultos. Fueron cooperativos y afirmaron que tenían poder notarial apropiado para manejar los asuntos de papá mientras estaba hospitalizado. Juan dijo que parecían preparados con documentos y explicaciones, pero estaba solicitando copias de todo lo que le mostraron para verificar autenticidad. Explicó que la gente que comete explotación financiera a menudo tiene papeleo que se ve legítimo a primera vista. Su trabajo era profundizar más y confirmar si su autoridad era realmente válida. Dijo que la investigación estaba en curso y me actualizaría cuando supiera más. Después de que colgamos, me sentí frustrado. Por supuesto que mamá y Marco parecían cooperativos. Habían estado mintiendo exitosamente por 12 años. La siguiente semana, Artemisa recibió copias del supuesto poder notarial a través de demandas de descubrimiento. Me llamó a su oficina y extendió el documento sobre su escritorio. Miré la línea de firma donde papá supuestamente firmó la autoridad a mamá. Incluso para mi ojo no entrenado se veía mal.
Las letras estaban temblorosas y desiguales, nada como la firma de papá en sus documentos militares actuales o los formularios que habíamos estado llenando juntos. La fecha era de hace 13 años, justo después de que papá fue hospitalizado por primera vez. Artemisa señaló varios otros problemas con el documento. El sello notarial se veía desvanecido. Las firmas de testigos apenas eran legibles. Dijo que podríamos necesitar un experto en caligrafía para probar que era falsificado, pero incluso sin eso, el documento planteaba preguntas serias. Papá y yo fuimos al registro civil la siguiente mañana para conseguirle una identificación oficial. Ricardo nos había ayudado a establecer un apartado postal que podíamos usar para correo oficial ya que el motel no era permanente. Llenamos la solicitud y papá entregó sus papeles de alta y tarjeta del Seguro Social para verificación. El empleado procesó todo y dijo que la identificación estaría lista en 20 minutos. Nos sentamos en sillas de plástico esperando. Cuando llamaron el nombre de papá, caminó al mostrador y el empleado le dio una identificación temporal de papel con su foto. Papá la miró fijamente por un largo momento. Su nombre, su dirección actual por primera vez en 12 años, no el hospital, no la casa de mamá y Marco. Nuestra dirección. Lo vi doblarla cuidadosamente y ponerla en su cartera. Era algo tan pequeño, solo un pedazo de papel con su información, pero se sintió como una pequeña victoria en una guerra que todavía estábamos perdiendo. Ricardo llamó esa tarde mientras estábamos de vuelta en el motel. Preguntó si tenía tiempo para repasar la solicitud del programa de cuidadores y dije que sí inmediatamente. Me guió a través de cada sección por teléfono explicando qué registros médicos necesitaba del archivo de papá del Hospital La Paz y qué formularios requerían la firma de un doctor. La solicitud pedía información detallada sobre las necesidades de cuidado diario de papá, sus discapacidades, su plan de tratamiento. Llené casillas sobre manejo de medicamentos, asistencia a citas, preparación de comidas, apoyo emocional. Cada pregunta hizo que el peso de lo que había asumido se sintiera más real. Ricardo me envió enlaces a los módulos de entrenamiento requeridos y empecé el primero esa noche viendo videos sobre salud mental de veteranos y agotamiento de cuidadores. El entrenamiento hablaba sobre establecer límites y pedir ayuda, lo cual se sintió extraño cuando tenía 18 años y no tenía idea de lo que estaba haciendo. Envié la solicitud completa a través del portal, y Ricardo confirmó que la recibió. Luego explicó que el proceso de aprobación podría tomar varias semanas, pero él haría seguimiento para mantener las cosas avanzando. La consejera del albergue me había referido a Amelia Flores en la clínica de salud mental comunitaria y fui a mi primera cita 2 días después. La clínica estaba en una casa convertida con muebles desiguales en la sala de espera y pósters motivacionales en las paredes. Amelia me llamó y la seguí a una pequeña oficina que olía a lavanda. Tenía tal vez 40 años con lentes y una forma tranquila de moverse que hizo que la habitación se sintiera más segura. Preguntó qué me traía y empecé a explicar sobre mis papás corriéndome y encontrar a papá y el dinero robado, y a mitad de camino me di cuenta de que estaba hablando demasiado rápido y mis manos estaban temblando. No interrumpió ni trató de arreglar nada, solo escuchó y tomó notas ocasionales. Cuando terminé, preguntó cómo estaba durmiendo y comiendo y admití que no estaba haciéndolo muy bien con ninguno de los dos. Dijo que trabajaríamos en habilidades de afrontamiento y procesamiento del trauma, pero por ahora solo quería que supiera que tenía un lugar para hablar de ello. La sesión fue solo de 50 minutos, pero salir se sintió como si hubiera dejado algo pesado al menos temporalmente. Ágata del banco llamó para programar una entrevista detallada, y me reuní con ella en la sucursal la siguiente semana. Tenía impresiones de cada transacción en mi vieja cuenta de ahorros remontándose 5 años resaltadas y anotadas con notas adhesivas. Repasamos cada retiro y transferencia con Ágata preguntando quién lo inició. ¿Para qué me dijeron que era? Si di permiso. Expliqué que mamá siempre dijo que el dinero estaba guardado para la universidad, que nunca tuve acceso a la cuenta yo mismo, que no sabía que podía simplemente cerrarla cuando quisiera. Ágata preguntó sobre la estructura de cuenta conjunta y le dije que fue establecida cuando tenía 13, que mamá dijo que era normal que los padres estuvieran en las cuentas de sus hijos. Hizo notas sobre todo y explicó que el banco tenía estándares para crédito provisional en casos de fraude. Mi situación era complicada porque la cuenta era técnicamente conjunta, pero el patrón de acceso y el momento del retiro final, justo cuando descubrí que papá estaba vivo, creaba un caso fuerte. Dijo que presentaría todo al comité de revisión de fraude y me respondería dentro de 2 semanas. Juan llamó unos días después sobre arreglar una prueba de ADN. Explicó que para cerrar cualquier argumento de mamá y Marco sobre mi derecho en el caso de papá, necesitábamos prueba biológica definitiva. La prueba sería a través de un laboratorio aprobado y los resultados irían al Archivo Oficial de Protección para Adultos. Acepté aunque algo al respecto se sintió mal, como si tuviera que probar mi propia familia. Fuimos al laboratorio la siguiente mañana y un técnico tomó muestras del interior de mi mejilla, luego de papá, y etiquetó las muestras con números de caso. Todo tomó 10 minutos. Al salir me sentí enojado de que esto fuera necesario. Que 12 años de mentiras significaran que tenía que verificar científicamente que era hijo de mi padre. Papá estaba callado en el carro y supe que él también lo sentía. Esta prueba invasiva de algo que simplemente debería haber sido verdad. Artemisa me llamó a la oficina de asistencia legal para una actualización. Redactó una moción de emergencia para control temporal de cuentas específicas, argumentando que el acceso continuo de mamá y Marco creaba riesgo de que más activos desaparecieran. La moción solicitaba que la corte congelara ciertas cuentas y requiriera reporte financiero mientras las investigaciones continuaban. Teníamos fecha de audiencia en 2 semanas. Artemisa extendió el papeleo sobre su escritorio y me guió a través de qué esperar. Dijo que la corte era impredecible y estresante, que los jueces tenían mucha discreción, que podríamos no obtener todo lo que pedíamos. Pero esta era nuestra mejor oportunidad de detenerlos de esconder o gastar más dinero mientras Protección para Adultos y la policía hacían su trabajo.
Firmé los formularios de verificación y ella archivó todo electrónicamente esa tarde. La funeraria envió registros adicionales 2 días después. Abrí el sobre en el motel y saqué facturas y contratos mostrando que habían proporcionado espacio para un servicio memorial. Nada más. Ningún servicio de cremación. Ningún servicio de entierro. Ningún manejo de restos. Solo un alquiler de habitación y algunas sillas y un libro de visitas. Miré fijamente los papeles tratando de procesar que el funeral que recordaba. El ataúd sobre el que lloré. Toda la ceremonia fue teatro. Mamá y Marco habían montado un servicio memorial para un hombre que estaba vivo a 30 kilómetros en un hospital militar. Sentí algo romperse dentro de mí. Esta rabia fría que hizo que mis manos temblaran. Le dije a papá que necesitaba caminar, y dejé el motel dando vueltas al estacionamiento y las calles cercanas por más de 1 hora hasta que me dolieron las piernas y la rabia se asentó en algo que podía cargar. Ricardo llamó sobre evaluación de vivienda para papá. El programa proporcionaba vales de vivienda y manejo de casos para veteranos sin hogar, y papá calificaba basado en su servicio y situación actual. La entrevista de evaluación fue programada para el siguiente martes en la clínica militar. Papá se puso ansioso tan pronto como Ricardo explicó el proceso, preocupado de que pensarían que estaba demasiado dañado o no merecía ayuda. Esa noche me senté con él, y practicamos responder las preguntas que Ricardo dijo que harían. Le recordé que había servido a su país, que había ganado este apoyo, que ser honesto sobre sus necesidades no era debilidad. Lo repasamos hasta que pudo hablar sobre su salud mental y situación de vivienda sin que su voz temblara demasiado. Llegó un correo electrónico a la oficina de asistencia legal de la cuenta personal de mamá. Artemisa me lo reenvió con una nota para llamarla. Leí todo. Este largo mensaje divagante sobre dolor y confusión, y cómo siempre había planeado decirme la verdad cuando fuera mayor. Culpó el trauma de pensar que podría perder a papá. Dijo que tomó malas decisiones por miedo. Afirmó que nunca quiso lastimar a nadie. El correo siguió por páginas sin admitir realmente lo que había hecho o disculparse por acciones específicas. Artemisa me llamó esa tarde y dijo que era una no disculpa clásica. El tipo que no admite nada concreto y mantiene toda la culpa vaga. Ya había respondido oficialmente declarando que toda comunicación necesitaba pasar por abogados de ahora en adelante. Me sentí aliviado de que no tenía que averiguar cómo responder yo mismo, que alguien estaba interponiendo para que mamá no pudiera manipularme directamente. Artemisa mencionó la posibilidad de contratar un experto en caligrafía para analizar la firma del poder notarial. Explicó que los expertos eran costosos, usualmente varios miles de pesos, y deberíamos esperar para ver si la revisión interna del banco marcaba el documento primero. Si los analistas del banco encontraban problemas con la firma, eso nos daría municiones sin el costo. Quería respuestas inmediatamente, pero estaba aprendiendo que la estrategia legal a veces significaba paciencia. Esperar a que el otro lado cometiera errores en vez de forzar cada asunto. Artemisa dijo que seguiría presionando en múltiples frentes, y decidiríamos sobre el experto una vez que viéramos cómo iba la revisión del banco. Papá y yo empezamos a construir una rutina diaria para evitar entrar en espiral. Cada mañana separaba sus medicamentos en un organizador de pastillas y los tomábamos juntos con el desayuno. Luego pasábamos 1 hora en papeleo y llamadas telefónicas haciendo seguimiento con agencias, organizando documentos, revisando correo electrónico. Después de eso dábamos una corta caminata alrededor del estacionamiento del motel, solo 10 o 15 minutos para salir y movernos. La estructura ayudó a ambos a sentirnos menos fuera de control. Noté que la ansiedad de papá disminuyó cuando sabía qué esperar cada día, cuando había un plan en vez de solo reaccionar a cualquier crisis que viniera a continuación. Algunos días la rutina se sentía aburrida y quería apresurarme hacia soluciones, pero estaba aprendiendo que la estabilidad venía de cosas pequeñas y consistentes, no de avances dramáticos. La llamada de Juan vino un jueves por la mañana mientras estaba ordenando los medicamentos de papá en el organizador semanal. Dijo que Protección para Adultos completó su revisión preliminar y fundamentó preocupaciones sobre explotación financiera, que la investigación continuaría, pero este hallazgo inicial validaba todo lo que habíamos estado diciendo. Pregunté qué significaba eso para el caso criminal, y explicó que no era una determinación final, pero le daba al detective Hugo terreno sólido para trabajar, pero que documentación oficial de abuso fortalecería tanto la investigación criminal como nuestras demandas civiles. Le agradecí y colgué. Luego me quedé ahí mirando el organizador de pastillas porque después de semanas de sentir que tal vez estaba siendo un gran problema de esto, alguien oficial estaba diciendo que realmente pasó, que lo que mamá y Marco hicieron fue abuso real con un rastro de papel para probarlo. El banco llamó 2 horas después y Ágata me guió a través de sus hallazgos de revisión interna. Cómo sus analistas marcaron la firma del poder notarial como potencialmente falsificada, basándose en comparación con otros documentos de papá en archivo. Dijo que estaban colocando retenciones en cualquier retiro adicional de la cuenta de beneficios de papá mientras completaban su investigación. Que esto no recuperaba nuestro dinero todavía, pero detenía a mamá y Marco de drenar más mientras construíamos el caso. Pregunté cuánto tiempo tomaría la revisión y dijo probablemente unas semanas más, que estas cosas se movían lentamente pero las retenciones eran inmediatas y ejecutables. Papá preguntó qué estaba pasando y expliqué ambas llamadas viendo su cara cambiar de confusión a algo como esperanza. Como tal vez el sistema realmente funcionaba a veces en vez de solo aplastar a gente que no podía pelear. La audiencia de orden de restricción fue programada para el lunes en el juzgado y Artemisa nos conoció en el vestíbulo 30 minutos antes para repasar lo que pasaría. Dijo que el juez escucharía de ambos lados, revisaría el reporte policial sobre Marco apareciendo en nuestro estacionamiento y decidiría si otorgar la orden o descartarla. Pasamos por seguridad y nos sentamos en una banca fuera de la sala, la pierna de papá rebotando todo el tiempo. Y entonces Marco realmente apareció con algún abogado en un traje barato. Se me cayó el estómago porque me había medio convencido de que no se molestaría,
que solo dejaría pasar la orden, pero ahí estaba, viéndose santurrón y enojado. El alguacil llamó nuestro caso y entramos en fila a la sala, Marco y su abogado de un lado y nosotros con Artemisa del otro. El juez le pidió al abogado de Marco presentar primero, y el tipo afirmó que Marco nunca nos amenazó, que solo estaba revisando a la familia después de una situación difícil y estábamos exagerando. Artemisa se levantó y guió al juez a través del reporte policial, el patrón documentado de acoso, el momento de la aparición de Marco justo después de que empezamos procedimientos legales. El juez leyó el reporte por lo que se sintió como una eternidad. Luego miró a Marco y preguntó si tenía alguna razón legítima para estar en nuestro estacionamiento de noche. Marco empezó a hablar sobre obligaciones familiares y el juez lo interrumpió. Dijo que la evidencia mostraba un patrón de intimidación y otorgó una orden limitada requiriendo que Marco se mantuviera a 150 metros de distancia de nosotros por 6 meses. Salimos y sentí esta mezcla rara de alivio y decepción porque 6 meses se sentía tanto como protección y como no suficiente, pero Artemisa dijo que era una victoria sólida y cualquier violación significaría tiempo en la cárcel. Las autoridades militares programaron la entrevista de representante de beneficiarios de papá para el miércoles y manejamos al Hospital La Paz para la cita. Un trabajador social que no había conocido antes llevó a papá a una oficina solo y me senté en la sala de espera por 40 minutos revisando mi teléfono cada 2 minutos. Cuando papá salió se veía cansado pero bien. Dijo que preguntaron quién quería manejando sus beneficios y les dijo, yo sin dudar. El trabajador social me llamó después y explicó que había un proceso, que necesitaría completar módulos de entrenamiento y enviar papeleo, pero la declaración clara de preferencia de papá llevaba peso significativo en su decisión. Me dio una carpeta con información de entrenamiento y dijo que estarían en contacto sobre los siguientes pasos, que la meta era finalizar todo dentro de un mes. Le agradecí y nos fuimos. Papá callado en el asiento del pasajero y finalmente dijo que tenía miedo de que pensara que era demasiada responsabilidad y me echara para atrás. Le dije que no iba a ningún lado, que estábamos haciendo esto juntos y asintió, pero podía ver que no lo creía del todo todavía después de 12 años de gente abandonándolo. Ricardo llamó el jueves por la tarde para decir que papá pasó la evaluación de elegibilidad de vivienda y fuimos aprobados para empezar a buscar una unidad. Me conectó con Augusto Cano, el coordinador de vivienda, quien explicó que necesitábamos un departamento de una recámara que cumpliera con los estándares del programa y el vale cubriría la mayor parte de la renta. Augusto dijo que me enviaría listados que calificaban y podíamos programar visitas una vez que encontrara lugares que quisiera ver. Colgué y le dije a papá que fuimos aprobados para vivienda real, no solo vales de motel, y preguntó cuánto nos costaría. Expliqué que el vale cubría la mayor parte y solo pagaríamos una pequeña porción, que esta era la primera pieza de estabilidad real que habíamos tenido desde que todo empezó. Se quedó callado otra vez y me di cuenta de que estaba llorando, solo sentado ahí con lágrimas corriendo por su cara, y no sabía qué decir, así que solo me senté junto a él hasta que se recompuso. El viernes pasé toda la tarde en mi laptop actualizando la dirección postal de papá con cada agencia que se me ocurría. Seguro Social, las autoridades militares, su banco, su farmacia, su compañía de seguros, cada uno con su propio formulario y proceso de verificación. Ricardo me ayudó a establecer un apartado postal como nuestra dirección permanente hasta que tuviéramos vivienda estable, explicando que evitaría cualquier problema con el correo durante la transición. Cada formulario que enviaba se sentía como si estuviera borrando otra pieza del control de mamá y Marco, cambiando cada enlace que tenían con la información y beneficios de papá. Mi mano se acalambró de escribir, y mis ojos ardían de mirar la pantalla, pero seguí porque este trabajo administrativo tedioso era como realmente protegías a alguien, no a través de confrontaciones dramáticas, sino a través de papeleo y documentación. El banco llamó el lunes por la mañana, y Agatha dijo que estaban emitiendo un pequeño crédito provisional a una nueva cuenta de estudiante que me habían ayudado a abrir, completamente separada de cualquier cosa que mis padres hubieran tocado. Advirtió que era solo una fracción de lo que fue robado y podía ser revertida si su investigación no apoyaba mis reclamos, así que necesitaba ser cuidadoso gastándolo en cualquier cosa excepto necesidades absolutas. El depósito cayó el martes, y miré fijamente el saldo por un minuto completo, esta pequeña cantidad de dinero que era realmente mía y no podía ser quitada sin advertencia. Usé algo de eso para comprar víveres, comida real en vez de lo que fuera que el vale del motel cubriera. Y papá me ayudó a cocinar la cena en la pequeña cocineta. El miércoles llegó un mensaje por redes sociales de alguien que afirmaba ser el primo de mi mamá diciendo que la familia quería arreglar una reunión para resolver las cosas antes de que esto se complicara más. Lo leí 3 veces buscando el ángulo de manipulación y lo encontré en la frase antes de que esto se complique más, como si el problema fuera yo persiguiendo acción legal en vez de ellos robándonos por 12 años. Envié una captura de pantalla a Artemisa y redactó una respuesta diciendo que todo contacto necesitaba pasar por consejo legal, que no nos reuniríamos con nadie sin abogados presentes. Presionar enviar en ese mensaje se sintió poderoso, aunque me puso triste que la familia tuviera que funcionar de esta manera, que no podía confiar en nadie del lado de mamá para realmente preocuparse por lo que nos pasó. Artemisa llamó el jueves para proponer una conferencia de acuerdo antes de presentar una demanda completa, explicando que el litigio era costoso y lento, y si podíamos conseguir restitución y rendición de cuentas a través de negociación, podría ser mejor que años en corte. Dije que no pensaba que mamá y Marco realmente tomarían responsabilidad real, que solo pondrían excusas y tratarían de minimizar lo que hicieron. Estuvo de acuerdo en que eso era probable, pero dijo que el enfoque pragmático era intentar acuerdo primero, que siempre podíamos presentar demandas si se rehusaban a negociar de buena fe. Le dije que lo organizara, pero no esperaba que nada bueno saliera de eso. Los resultados de ADN llegaron el viernes en un sobre simple y lo abrí ya sabiendo lo que diría. La prueba confirmó que era hijo biológico de papá con 99,9% de certeza,
cerrando cualquier posible argumento de que no tenía derecho a estar involucrado en su cuidado o perseguir reclamos en su nombre. Juan llamó una hora después para decir que había recibido los resultados y los estaba archivando con protección para adultos como parte del registro oficial. Una pieza más de documentación probando nuestra relación y mi derecho legal. Archivé el reporte en nuestra carpeta de evidencia y lo agregué al respaldo en la nube. Esta prueba de algo que nunca había dudado pero que el sistema requería que verificara de todos modos. 3 días después de que los resultados de ADN llegaron, Ricardo llamó mientras estaba haciendo el desayuno en la cocineta del motel. Dijo que las autoridades militares terminaron de revisar el cambio de representante de beneficiarios de papá y estaba pendiente aprobación final dentro de las siguientes 2 semanas. Colocaron retenciones interinas en la cuenta para detener cualquier acceso no autorizado durante la transición, lo que significaba que mamá y Marco no podían tocar nada mientras el papeleo se procesaba. Pregunté qué pasa una vez que esté aprobado y Ricardo explicó que tendría autoridad legal para manejar los beneficios de papá. Control completo sobre el dinero que se suponía que nos apoyara todos estos años. Papá estaba sentado en la pequeña mesa escuchando mi lado de la conversación, y cuando colgué y le dije lo que Ricardo dijo, sus manos empezaron a temblar. Alcancé y las sostuve firmes hasta que asintió y tomó un respiro. La conferencia de acuerdo pasó el siguiente martes en asistencia legal en una pequeña sala de conferencias con una mesa rayada y luces fluorescentes parpadeantes. Artemisa se sentó junto a mí con su laptop abierta y 3 carpetas de documentación apiladas frente a ella. Mamá llegó primero con su abogado, un tipo de mediana edad en un traje arrugado que se veía como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Los ojos de mamá ya estaban rojos e hinchados como si hubiera estado llorando en el carro, y cuando me vio, extendió la mano como si quisiera abrazarme, pero solo la miré fijamente hasta que se sentó. Marco llegó 10 minutos tarde sin abogado, dejándose caer en una silla e inmediatamente empezando sobre cómo todo esto era un malentendido y lo estábamos haciendo quedar mal en el trabajo. Artemisa lo ignoró completamente y abrió la primera carpeta extendiendo estados de cuenta del banco mostrando el patrón de transferencias de la cuenta de beneficios de papá a su cuenta conjunta. El abogado de mamá se movió en su asiento y empezó a tomar notas. Artemisa repasó cada documento metódicamente, su voz calmada y factual, señalando fechas y cantidades y la línea de tiempo de cuando papá fue hospitalizado versus cuando las transferencias empezaron. Mamá seguía interrumpiendo con excusas sobre cuán confundida estaba después de perder a su esposo y cómo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Marco se puso más fuerte insistiendo en que tenían poder notarial y todo era legal, pero Artemisa solo sacó el documento cuestionado y preguntó si le gustaría explicar por qué la firma no coincidía con ninguna de las otras firmas de papá en archivo. La habitación se quedó en silencio excepto por el zumbido de las luces fluorescentes. Me senté ahí mirando a mamá actuar su dolor mientras Marco pasaba por enojo y defensividad, y algo cambió en mi pecho. Ya no estaba enojado, solo agotado y listo para que esto terminara para que papá y yo pudiéramos seguir adelante. Después de 2 horas de ida y vuelta, el abogado de mamá sugirió un marco de restitución, y Artemisa contrarrestó con términos específicos. Llegamos a un acuerdo en principio donde mamá y Marco seguirían un calendario de pagos para devolver los fondos documentados robados con el tiempo, dependiendo de lo que las investigaciones encontraran. No era todo lo que nos debían y no había admisión criminal, pero Artemisa explicó que esto nos daba un marco legal y todavía podíamos perseguir otras opciones si no cumplían. Firmé donde ella indicó y salí sin mirar a mamá, cuyo llanto se había vuelto más fuerte cuando se dio cuenta de que no iba a perdonarla. 2 días después estábamos de vuelta en corte para la audiencia de congelamiento de activos. La jueza era una mujer mayor que leyó la moción de Artemisa mientras esperábamos. Luego preguntó al abogado de mamá si tenía alguna objeción a un congelamiento limitado en las cuentas en disputa. Argumentó que causaría dificultades, pero la jueza lo interrumpió y dijo que la evidencia mostraba riesgo claro de disipación de activos. Otorgó el congelamiento previniendo que mamá y Marco movieran o escondieran dinero mientras las investigaciones continuaban. No era una victoria completa, pero era protección y estaba aprendiendo que el progreso legal ocurría en pequeños pasos de procedimiento, no los momentos dramáticos de sala que había visto en la tele. Saliendo del juzgado, papá preguntó si ganamos y le dije que conseguimos lo que necesitábamos por ahora. Esa tarde Augusto llamó diciendo que encontró una unidad de vivienda, un departamento de una recámara en un vecindario cerca de líneas de camión y la clínica militar. Programamos una visita para la siguiente mañana y apenas dormí esa noche, demasiado nervioso de que algo se cayera. El departamento estaba en el 2º piso de un edificio de ladrillo simple con un pequeño estacionamiento. Augusto nos conoció afuera y nos guió por la unidad señalando los electrodomésticos que funcionaban y explicando los términos del arrendamiento. Las paredes eran limpias y blancas. El baño tenía presión de agua real y la recámara tenía una ventana que dejaba entrar luz solar real. Me paré en la sala vacía y sentí algo soltarse en mi pecho que había estado apretado desde mi cumpleaños número 18. Este nudo de miedo e incertidumbre finalmente empezando a desatarse. Papá caminó por cada habitación 2 veces tocando las paredes como si no pudiera creer que eran reales. Augusto dijo que podíamos mudarnos dentro de 2 semanas una vez que el papeleo final se aclarara, y firmé la solicitud ahí mismo en su portapapeles. El programa de cuidadores envió un correo electrónico de aceptación esa noche pendiente de completar los módulos de entrenamiento. Abrí el portal en línea y empecé a trabajar en las lecciones sobre manejo de medicamentos y asistencia de movilidad y reconocer señales de angustia. El entrenamiento tomó 3 días en terminar, pero una vez que lo completé recibiría un estipendio mensual por ayudar a papá con actividades diarias y citas médicas. No era mucho dinero, pero era ingreso confiable y más que eso, validaba que cuidar a papá era trabajo real,
no solo algo que se suponía que debía hacer gratis porque era familia. Juan llamó la siguiente semana para decir que Protección para Adultos emitió una carta preliminar de preocupación a mamá y Marco. La carta formalmente les notificó que la investigación encontró evidencia fundamentada de explotación financiera de un veterano discapacitado. Fue cuidadoso en explicar que esto no era una determinación final, pero era un hallazgo significativo que apoyaría el caso criminal y los esfuerzos de recuperación civil. Pregunté, ¿qué pasa después? Y Juan dijo que el reporte completo iría a la oficina del fiscal para revisión, y decidirían si presentar cargos basados en la evidencia. El día de mudanza llegó un sábado por la mañana. Papá y yo empacamos nuestras pocas pertenencias del motel en bolsas de basura y tomamos el camión al nuevo departamento. Augusto nos conoció ahí con las llaves y ayudó a cargar cosas arriba. Una vez que se fue y éramos solo nosotros en el espacio vacío, papá empezó a caminar entre la sala y la recámara. Seguía preguntando, ¿qué tal si las autoridades militares cambian de opinión? ¿Qué tal si no podemos pagarlo? ¿Qué tal si mamá y Marco nos encuentran y causan problemas? Su respiración se puso superficial, y reconocí las señales de un ataque de pánico construyéndose. Lo caminé al sillón y me senté junto a él guiándolo a través de los ejercicios de respiración que Amelia me enseñó en terapia. 4 cuentas dentro, mantener por 4. 4 cuentas fuera. Lo hicimos juntos hasta que sus hombros se relajaron y sus manos dejaron de temblar. Luego desempacamos lentamente convirtiendo el departamento vacío en algo que se sentía como nuestro, colgando las pocas camisas de papá en el closet y arreglando nuestros platos donados en los gabinetes de la cocina. Agatha llamó el lunes por la tarde con una actualización sobre la investigación del banco. Dijo que estaban emitiendo un crédito provisional más grande a mi cuenta protegida basado en sus hallazgos internos de fraude. La cantidad cubriría una porción significativa de lo que fue robado de mis ahorros universitarios. Me recordó cuidadosamente que todavía era provisional pendiente de determinaciones finales, pero tener dinero real en una cuenta que solo yo controlaba, se sintió como respirar después de estar bajo el agua. Revisé el saldo 3 veces ese día solo para asegurarme de que era real. Papá empezó a ver a Víctor Montes la siguiente semana. Víctor era un psiquiatra militar que se especializaba en trauma, y su oficina estaba en el mismo edificio que la clínica donde papá recibía su otra atención médica. Esperé en el vestíbulo durante la primera cita hojeando revistas viejas y mirando el reloj. Papá salió una hora después viéndose cansado pero más calmado. En el carro, me dijo que Víctor era directo sobre el trabajo que venía por delante, reconociendo tanto el trauma de combate como el daño psicológico de 12 años de hospitalización injusta. Víctor era optimista sobre la capacidad de papá para sanar, lo que nos dio algo que no habíamos tenido en mucho tiempo: esperanza. La siguiente semana, tomé el camión a la universidad comunitaria y encontré la oficina de Cassandra Vega en el segundo piso del edificio de servicios estudiantiles. Era más joven de lo que esperaba. Tal vez de finales de los 20, con un escritorio cubierto de formularios y una taza de café que decía sobreviviente de fechas límite. Expliqué mi situación sin entrar en todos los detalles, solo que tenía 18 años, responsable de mi papá veterano discapacitado y necesitaba averiguar la universidad mientras manejaba su cuidado. Cassandra abrió el programa de exención de cuotas en su computadora y empezó a hacer clic en los requisitos. Preguntó sobre mis transcripciones de preparatoria y le dije que todavía estaban en mi vieja dirección pero podía solicitar copias. Hizo una nota y luego abrió un catálogo de cursos guiándome a través de cómo se vería un primer semestre realista para alguien trabajando medio tiempo y cuidando. Sugirió 2 clases para empezar, ambas en línea con fechas límite flexibles, y explicó cómo la oficina de servicios de discapacidad podría ayudar si papá tenía una crisis y necesitaba extensiones. Sentí mis hombros relajarse porque no estaba juzgando que empezaba tarde o que no podía manejar una carga completa. Solo estaba ayudándome a construir algo que funcionara. Llenamos los formularios de inscripción juntos y envió mi solicitud de exención de cuotas ahí mismo, diciendo que usualmente tomaba 2 semanas en procesarse. Cuando salí de su oficina tenía un horario de cursos impreso para el semestre de primavera y un mapa del campus con la oficina de ayuda financiera circulada en pluma roja. Artemisa llamó 3 días después mientras estaba ayudando a papá a ordenar sus medicamentos en el organizador semanal de pastillas. Dijo que el abogado de mamá se contactó proponiendo que mamá y Marco venderían uno de sus carros para financiar un pago inicial de restitución. La cantidad sería alrededor de 15,000 pesos, mostrando cumplimiento de buena fe con el acuerdo de arreglo. Sentí mi mandíbula apretarse porque cualquier gesto de ellos se sentía como manipulación, pero Artemisa ya estaba hablando de los términos. Dijo que había negociado que el pago tenía que ir directamente a la cuenta de depósito en garantía de restitución, no a nosotros, y necesitaban proporcionar la factura de venta y confirmación de depósito dentro de 30 días. Pregunté si esto significaba que realmente estaban tomando responsabilidad, y la voz de Artemisa se puso cuidadosa. Dijo que significaba que estaban siguiendo el acuerdo para evitar más acción legal, lo cual no era lo mismo que remordimiento, pero era cumplimiento. Le dije que aceptaría el pago una vez que fuera verificado por escrito y dijo que me enviaría copias de todo. Después de que colgamos se lo expliqué a papá y solo asintió lentamente, sus manos todavía en los frascos de pastillas. Dijo que no le importaban sus razones mientras el dinero regresara. 2 semanas después estaba cargando víveres al departamento cuando vi la camioneta de Marco en el estacionamiento. Se me cayó el estómago y dejé de caminar. Bolsas todavía en mis manos. Estaba sentado en el asiento del conductor como a 15 metros de nuestro edificio, motor apagado, solo mirando fijamente las ventanas. Me di la vuelta inmediatamente y caminé de regreso hacia la calle sacando mi teléfono. Llamé al 911 y le dije a la operadora que había una violación de orden de restricción en progreso. Di la dirección y el número de placa de Marco. La operadora me dijo que me quedara en la línea y me moviera a una ubicación segura.
Fui a la vuelta de la esquina a la parada de camión y esperé mirando la entrada del estacionamiento. Un patrulla llegó dentro de 10 minutos y vi al oficial acercarse a la camioneta de Marco. Marco empezó a gesticular y señalar, pero el oficial no lo estaba aceptando. Hablaron por unos minutos y luego el oficial caminó a Marco al patrulla. Di mi declaración a un segundo oficial que llegó, le mostré el papeleo de la orden de restricción en mi teléfono y confirmé que Marco no tenía razón legítima para estar en nuestra dirección. El oficial dijo que estaban arrestando a Marco por violación y recibiría una notificación de fecha de corte para la audiencia. La audiencia pasó la siguiente semana y me senté en la sala viendo a Marco tratar de explicarle al juez que solo estaba manejando por el vecindario. El fiscal presentó el reporte policial, los datos de GPS de la llamada al 911 mostrando que estaba en el complejo de departamentos cuando llamé y fotos que el oficial tomó de la camioneta de Marco estacionada en nuestro lote. El juez miró a Marco y dijo que esta era una violación clara de una orden protectora y preguntó si entendía que la orden existía específicamente para prevenir este tipo de contacto. Marco empezó a argumentar, pero su abogado puso una mano en su brazo. El juez extendió la orden de restricción a un año completo y agregó una advertencia de que cualquier violación adicional resultaría no solo en arresto, sino en tiempo de cárcel pendiente de juicio. Por primera vez desde que esto empezó, sentí que el sistema legal realmente estaba tomando nuestra seguridad en serio, no solo procesando papeleo. Salí del juzgado y le mandé mensaje a Artemisa del resultado y respondió con un emoji de pulgar arriba y bien. La carta de las autoridades militares llegó un jueves por la tarde en un sobre grueso con sellos oficiales. Lo abrí en la mesa de la cocina y leí el primer párrafo 3 veces antes de que las palabras realmente se registraran. El cambio de representante de beneficiarios fue finalizado y ahora tenía autoridad legal para manejar los beneficios de papá. La carta incluía instrucciones para la transición, información de contacto para el coordinador de beneficios y una lista de verificación de responsabilidades. Me senté ahí sosteniendo las páginas y sintiendo el peso de lo que esto significaba. La seguridad financiera de papá estaba en mis manos ahora, no de mamá, no de Marco. No de algún extraño en las autoridades militares que nunca revisó si estaba bien. Yo era responsable de asegurarme de que sus cuentas se pagaran, sus medicamentos estuvieran cubiertos, sus necesidades básicas se cumplieran. Era abrumador, pero también era correcto y me sentí agradecido de que después de 12 años de explotación alguien finalmente confiaba en mí para hacer lo que debió haberse hecho todo el tiempo. Caminé a la sala donde papá estaba viendo las noticias y le mostré la carta. La leyó lentamente y luego me miró con ojos húmedos y dijo gracias. El primer pago de estipendio de cuidador cayó en mi cuenta el 15 del mes. Estaba revisando mi teléfono durante la cita médica de papá cuando apareció la notificación de depósito. Miré fijamente la pantalla por un minuto completo leyendo la cantidad y la línea de descripción que decía Programa de Apoyo a Cuidadores Militares. Era pequeño, solo unos cientos de pesos, pero era ingreso confiable que vendría cada mes. Combinado con los beneficios de papá que ahora controlaba apropiadamente, podíamos realmente hacer presupuesto para renta y comida y estabilidad básica sin crisis constante. Le mostré a papá la notificación cuando volvimos al carro y apretó mi hombro. De camino a casa, paramos en el supermercado y compré vegetales frescos reales en vez de solo fideos instantáneos y sopa enlatada y se sintió como un lujo aunque era solo comida normal que gente normal compraba. Agatha llamó la siguiente semana para confirmar que el depósito en garantía de restitución recibió su primer pago de la venta del carro. Me guió a través de los detalles del depósito y verificó que la cantidad coincidía con lo que el abogado de mamá había prometido. Fue cuidadosa en recordarme que mis créditos provisionales del banco todavía estaban pendientes de determinación final basada en su investigación de fraude, pero tener dinero realmente fluyendo de regreso se sentía como progreso tangible. No era justicia y no era todo lo que perdimos, pero era algo real. Algo que podía señalar y decir que realmente están pagando consecuencias. Le pregunté a Agatha qué pasaba después y dijo que la investigación del banco todavía estaba en curso, pero este pago de restitución fortalecía nuestro caso porque mostraba que mamá y Marco reconocían la deuda. Dijo que me mantendría actualizado y le agradecí por todo lo que había hecho. Papá y yo nos sentamos esa noche y tomamos una decisión sobre límites. Acordamos que no tendríamos ningún contacto con mamá o Marco a menos que pasara por nuestros abogados e íbamos a realmente apegarnos a eso esta vez. Bloqueé el número de mamá y el número de Marco y cualquier otro número que reconociera de su lado de la familia. Durante las siguientes semanas mamá intentó llamar de números diferentes y no contesté. La hermana de Marco se contactó en redes sociales preguntando si podíamos hablar y la bloqueé. El hermano de Marco envió un mensaje diciendo que estaba destrozando a la familia y lo borré sin responder. Cada vez que sostenía ese límite en vez de ceder a la culpa o curiosidad, me sentía un poco más fuerte. La consistencia de no involucrarme creó una calma que no sabía que era posible. Como si finalmente pudiera respirar sin esperar la siguiente manipulación o crisis. 3 meses después de que desperté con agua fría en mi cara, estaba sentado en nuestra mesa de la cocina con los medicamentos de la noche de papá extendidos frente a mí. El departamento olía al pollo y arroz barato que tenía en el horno y mi laptop estaba abierta en mi programa de la clase de escritura en línea de la universidad comunitaria que había empezado la semana anterior. Papá estaba en la sala viendo algún programa de cocina y lo escuché reírse de algo que el presentador dijo. Miré alrededor al pequeño espacio que habíamos hecho nuestro. El sillón de segunda mano, los platos donados en el gabinete, el recordatorio de cita militar pegado al refri con un imán, este momento doméstico tranquilo, esta noche ordinaria de jueves con medicamentos y cena y tarea, esto era como realmente se veía la estabilidad. No dramático o emocionante, solo sólido y predecible y seguro. No voy a mentir y decir que todo es perfecto ahora porque no lo es. Todavía estamos en terapia, todavía lidiando con procedimientos legales,
todavía aprendiendo cómo ser padre e hijo después de 12 años separados. Papá todavía tiene pesadillas y ataques de pánico, y yo todavía me enojo sobre la infancia que nos robaron, pero tenemos un hogar con nuestros nombres en el contrato, tenemos comida en el refri que compramos con dinero que nadie puede robar, y tenemos un plan para lo que viene que construimos nosotros mismos. Eso no es un final feliz donde todo se arregla ordenadamente y todos viven felices para siempre. Es algo mejor. Es un comienzo sólido. Bueno, eso fue un viaje a través de las peores decisiones de crianza jamás tomadas. Si están sentados ahí pensando que su familia es complicada, al menos probablemente no fingieron la muerte de nadie. Probablemente. De todos modos, suscríbanse si quieren más historias que empiezan terribles y terminan con una pequeña pizca de esperanza. Y oigan, si aprendieron algo hoy, tal vez sea que el sistema legal ocasionalmente funciona. Sorprendente, lo sé. Bueno, me voy.